Buenas tardes, mi gente. Ya estamos listos con el sistema de intercom o con este sistema. Tiene este frente de calle, tiene también una estación de guardia y tiene instalado 43 teléfonos, incluyendo el de área social. Este es para marcar a la casa de guardia, a la estación de guardia, que es en el lobby adentro. Y es bien fácil, solo marca el número del apartamento dependiendo de la configuración que le haga y luego le da a marcar. Este es el teléfono KIP 120, que es el de la estación de guardia. Puede marcar a cada uno de los apartamentos, simplemente dependiendo de la codificación, marca el número y luego le presiona llamar. Aquí están conectados todos los dispositivos. Se conecta el de corriente, el de positivo, negativo, 2 de voz y 1 de data. Esta es la conexión del teléfono del frente de calle, y este es el positivo y negativo del receptor, y de aquí mismo también envía la corriente a cada uno de los teléfonos. La ventaja con todo esto es que todos se conectan en común, por así decirlo. Ya les explico más adelante. Y aquí están todos los cables, están todos un poco desorganizados porque el cliente no tiene ningún interés en prepararlo así más profesionalmente que digamos. Si tiene alguna sugerencia, pues soy todo oído para poder escucharlo. Este teléfono tiene la ventaja de que todos los cables, todos los cables se van a conectar en paralelo, todos en paralelo, incluyendo el frente de calle, la estación de guardia y los teléfonos que van hacia arriba, hacia los apartamentos. De aquí tienen que conectarse, y la cantidad máxima para conectar es de 20 apartamentos. Si va a superar la cantidad de 20 apartamentos, pues a un segundo grupo se le adhiere una fuente adicional. Ojo, tiene que conectarlo todos juntos. Digo, si van a conectar en este grupo de acá, por ejemplo, van a conectar 20 teléfonos, pero el siguiente grupo, como en este caso, los envíe todo para allá también. Asimismo también los conecto de la misma corriente y de la misma forma que lo estoy conectando aquí. Conecto todos allá con una fuente y se la sumo a las conexiones. O sea, no desconecto positivo y negativo, y asimismo vuelvo y conecto también los teléfonos de el positivo y negativo de la fuente nueva adicionada a los nuevos teléfonos. Recuerde que la cantidad máxima es de 20, podríamos decir que sería por grupo. Un segundo grupo le añadimos otra fuente para que tenga más potencia para 20 teléfonos más. Pueden ser 20 o hasta 25 con la segunda fuente de poder. Bien, este es el teléfono que estamos utilizando. Este es el KIP 603, que tiene llamado para la estación de guardia, para apertura de la puerta y para llamada hacia la estación de calle en caso de ser requerido o en caso de programarse. Estos teléfonos por lo regular se conectan solamente 5 líneas. De manera regular se conectan 5 líneas, que serían 1, 2, 3, 4 y 5 en ese mismo orden, como mismo están conectados en la interfaz de la estación de guardia, que es, podríamos decirle, el principal, o de la calle, el frente de calle. Aquí, como pueden ver, así mismo en ese mismo orden, tiene 12 voltios, tierra, voz 1, voz 2 y data. Sería data positivo y negativo, voz 1, voz 2 y data. Igual en el frente de calle, igual en la estación de guardia. Se conectarían así mismo en ese mismo orden, y todos los teléfonos van conectados así mismo, todos en paralelo. Me encontré en una ocasión con que los teléfonos estaban siendo empalmados. El piso siguiente se conectaba de aquí mismo, el que venía desde abajo, el primer nivel, hacia el segundo nivel, se empalmaban aquí, y desde aquí hacia arriba. Esto no es recomendable, ya que si se daña, por ejemplo, el del piso 2 o el del piso 1, ya los demás no van a estar funcionando porque las líneas van a estar averiadas, y entonces se pierde todo la conexión de los demás equipos que estén dependiendo de este tipo de conexión. Por eso yo recomiendo instalarlo todo aquí, como lo estoy trayendo, todos hacia un registro principal donde están todos empalmados.
En caso de que uno tenga algún problema, algún defecto, se vaya a dañar algún cable o hagan alguna modificación en el apartamento y todo, no afecten nada a los demás teléfonos. Las codificaciones, para los que no tienen conocimiento, en este punto de aquí son, vamos a decirlo, como unos códigos binarios. Por ejemplo, en este caso tendremos que el 1 es 1, el 2 es 2, el 3 es 4, el 4 es 8, el 5 es 16, el 6 es 32, el 7 es 100, el 8 200, el 9 400, el 10 800, el 11 1000 y el 12 2000. Ya les explico. Por ejemplo, en esta parte de aquí, para hacer un ejemplo, tenemos el 707, el 706, 705 y así sucesivamente. Entonces, para marcar el 7, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice el 707. Aquí, por ejemplo, 707, 706, 705, dependiendo. Vamos a tomar como ejemplo el 705. Dice que tengo que utilizar o poner en positivo, en on, los puntos 7, 8 y 9, que suman 7, y 3 y 1, que suman 5. En este caso sería el 1, y el 4, el 1 y el 3, que suman 4, y 1 son 5. Ahí está. Y los demás serían el 7, 8 y 9. Serían estos tres. Ahí está. 1 y 3 y 1 y 3 y 7, 8 y 9. 7, 8 y 9 serían 100, 200 serían 300 y el 9 que es 400 serían 700. 7, 0 y aquí los últimos serían así. Aquí está, como le estaba explicando hace un rato, la codificación de los números binarios, de que 1 es 1, 2 es 2, 3 es 4, 4 es 8, 5 es 16, 6 es 32 y así sucesivamente. Esta codificación, bueno, este manual viene en cada uno de los teléfonos para que puedan más o menos apreciar cómo quedaría más o menos la codificación de cada uno de los teléfonos. Es bueno que la aprendan antes de hacer la instalación para que eviten tener que hacer doble trabajo, de que la codificación no les queda bien y tienen que ir a volver a ponerla. Mi primera vez sí tuve que hacerlo varias veces y hasta llegué a confundirme mucho. Entonces sí les recomiendo que estudien este manual bien a fondo antes de la instalación para que no hagan un trabajo más forzado de lo que tiene que hacerse. Recuerden que para hacer el cambio en el dip switch, en caso de que hayan tenido algún inconveniente y se le haya codificado algún número de departamento o algún número de teléfono mal codificado, entonces lo recomendable es apagar el equipo, cambiar el código en el dip switch, en los switch de la parte trasera del teléfono. Cuando hagan el cambio, entonces lo potencian nuevamente, le ponen la corriente nuevamente. Recuerden que la corriente son los primeros 2 tornillos del teléfono. Espero que les haya gustado este resumen del video, de la instalación que se hizo. Recuerden que esto es Liriano Tecno Security. Pueden buscarme en las redes y síganme para más videos.